yo soy Marlene Moreno, soy tallerista de pilares en Santa Cruz, Mellehualco. Pues esto de leer en interculturalidad suena, a nosotros al menos, no sé a ustedes, pero a nosotros nos suena como si sea posible, ¿no? Es una pregunta en realidad, nos preguntamos si es posible comprender otra cultura a partir de lo que leemos de ella. Y la segunda pregunta de esa es si de las comunidades indígenas de nuestro país, que es tan vasto, ¿no? Y que no todas las lenguas tienen escritura y por lo tanto no todas tienen libros escritos, ¿cómo es que podemos acceder a ese conocimiento a través de la lectura? Es más fácil, creemos muchos, que acceder a ese tipo de vida es caminando sus montañas, caminando sus selvas, yendo a traer el agua con la gente que va a traer el agua, sembrando la milpa con ellos, participando de sus rituales, de sus ceremonias, de su comida, ¿no? Del hacer la comida en el fogón es la manera, pues a veces como más simple, más sabrosa y más nutritiva, más rica de vivir la interculturalidad. Pero también puede ser que a partir de la lectura de algunos textos podamos también acceder a este reconocimiento del otro, que al principio creeríamos que es diferente, pero en cuanto empezamos a conocerlo, pues yo creo que nos damos cuenta que padecemos de los mismos dolores o de algunos dolores muy parecidos y también nos emocionamos por algunas cosas muy parecidas. Bueno, yo tengo unos cuantos años juntando libros, conociendo personas y con ellas a los libros, y hoy quería mostrarles un poquito de eso que tengo. ¡Ay, pesa! Estos son unos cuantos libros que yo encontré aquí en mi casa, que hablan del otro, ¿no? Y quería mostrarles, perdón por mover la mesa, pero es que eso pesa mucho, la cantidad de libros que tengo bilingües. Es decir, que sí está escrita la lengua originaria aquí. Pues sí es mucho menos, ¿no? O sea, ni siquiera podría levantar con esta mano la otra torre y estas, pues sí. Y es que a pesar de que la educación bilingüe en nuestro país tiene mucho tiempo y la edición bilingüe también, todavía escasean los libros, ¿no? La escritura de las lenguas indígenas es todavía, pues está en proceso en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares todavía se está hablando de una gramática, de una lingüística de las lenguas, las asambleas comunitarias están todavía participando de ello. Y pues eso es lo que hace difícil, ¿no? Y también a nosotros, desde que, bueno, yo no hablo ninguna lengua indígena, entonces desde aunque haya interés, también una cierta dificultad por hablar otra lengua, ¿no? Y que además es abismal porque cuando llegamos a comunidades indígenas o a pueblos originarios donde sí se habla su lengua, ellos sí se desplazan en dos lenguas y nosotros no. A nosotros todavía nos cuesta, pero se desplazan de manera oral, sobre todo. Entonces, bueno, es interesante este tema, ¿no? Y ahí es donde ustedes podrían empezar a hacer algunos comentarios en el Facebook y podemos irnos, pues, respondiendo, platicando entre todos, conversando, ¿no? Bueno, yo les voy a enseñar un poquito algunos de estos libros que me he acercado hoy. Por ejemplo, hay antropólogos, antropólogas como Judy Goldman, que han editado historias que escuchan en los lugares y editan, ¿no?, sus historias. Y bueno, es interesante, pero hay muchas preguntas alrededor de eso, ¿no? Si esa es realmente la historia o es una historia que tiene sus pinceladas occidentales, ¿no? Que tiene sus pinceladas de español y no precisamente en la lengua. Hay muchos libros, sobre todo, por ejemplo, estos que se encuentran en las bibliotecas del Rincón, que muestran, ¿no?, la diversidad cultural. Por ejemplo, que se llama Niños de América, pues nos enseña niños de Costa Rica, niños de Colombia, de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, niños de Cuba y de todos ellos del Perú,
por ejemplo, y de todos ellos nos dicen un poco de cómo es donde viven y de cómo es que son ellos. Niños de Argentina, ¿no? Hay otro tipo de libros, por ejemplo, como este. Elisa Ramírez Castañeda, quien compila este libro, es una antropóloga que ha trabajado durante mucho tiempo con los mitos y las historias de los pueblos indígenas y originarios. Este en específico se hizo en Oaxaca con la comunidad de Pochutla, de Copainalá, hablantes de zapoteco de la costa. Y es uno de mis libros favoritos. Se llama, bueno, no lo sé decir en zapoteco, pero en español se llama Así comemos por aquí. Y entonces este era del otro lado, porque sí está en zapoteco, es un libro bilingüe, y este libro habla de cuáles son, bueno, la comunidad entera participó para escribir este libro, para hacer la investigación y después escribirlo, y nos habla de cuáles son los animales que se comen, ¿no? Los animales que se comen y que se arrastran, o los animales que vuelan y que se comen, o los animales que se cazan, o el tipo de plantas, dónde se consiguen, cuáles son las plantas o las semillas que comen los bebés y cuáles no, ¿no? Entonces también sobre las prohibiciones alimenticias. Y pues hace para mí, a mí una de las cosas que siempre leo mucho de este libro es el glosario, como esta idea de estructurar los alimentos, ¿no? En insectos, animales domésticos, animales silvestres, plantas cultivadas, plantas recolectadas, hongos y una propuesta alimentaria de la comunidad, ¿no? Este es un libro que además no solo investigaron niños y niñas, sino que las recetas y los dibujos los hicieron también los niños y las abuelas y los tíos y las tías y la comunidad entera estuvo haciendo incluso dibujos de las plantas, ¿no? Y también llevaban a esos visitantes o a los antropólogos, los llevaban al campo para que las identificaran, ¿no? Entonces a mí me parece uno de los libros más interesantes donde podemos asomarnos a esa otra forma de vivir. Y bueno, entonces lo voy a pasar para acá porque no era de aquí, ¿no? Bueno, este otro libro se llama Ojos con alas, me parece a mí uno de los libros más interesantes. Este libro lo realizó Moy Volkovich, lo editó con La Culta y Alas y Raíces, y es el resultado de un viaje de Moy por todo el país, en el que estuvo retratando a niños y niñas que viven en distintas comunidades y estuvo haciéndoles preguntas, ¿no? Hay preguntas además bastante interesantes, ¿no? Hay en algún momento, por ejemplo, pregunta qué es morirse, qué es lo que quieren hacer cuando sean grandes, qué es lo que más les han hecho feliz, por qué aman a alguien. ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué amas a alguien? Y si trabajan, por ejemplo. Entonces, bueno, este es otro libro que nos puede invitar a asomarnos a la vida de otros niños en otros lugares de nuestro país. Ay, no los ordené, están así desordenados. Pero bueno, por ejemplo, este otro libro a mí me parece, pues lo he ido leyendo poco a poquito. Es un libro un poco difícil, es de Carlos Montemayor y se llama Arte y Plegaria en las Lenguas Indígenas de México. Y una de las cosas que yo he descubierto al leer este libro es cómo podemos ubicar que las lenguas hablan desde otros espacios diferentes a los nuestros. Como un hablante de español, o sea, como alguien como yo, puede acercarse a la palabra en otros contextos culturales, ¿no? Hay muchos lingüistas que han hablado, ¿no?, sobre este tema, por ejemplo, de que los chistes no se pueden traducir, o es difícil, ¿no? Y ahí voy a ver si lo encontré o no lo encontré. Mi libro de adivinanzas mayas, no lo veo. Bueno, las adivinanzas también son difíciles de traducir porque la poesía y las adivinanzas tienen contextos culturales. La lengua está metida en la cultura
Y, aquí está. Ese está dentro de la fila de los libros que están en varios idiomas, ¿no? Que son, este es trilingüe o plurilingüe, creo. A ver, sí, déjenme revisar. Sí, este libro que se llama Adivinanzas Mayas Yucatecas, que también tiene su nombre en maya y que no puedo leerlo bien, se llama Adivina esta cosa, niño. Está editado por el CIESAS y también por las salas de lectura. Y bueno, este libro las adivinanzas están traducidas, están en español, están en maya, están en inglés, en tzotzil y en francés. Entonces sí, es un libro plurilingüe. Y por ejemplo, esta me gusta mucho. Esta dice, adivina esta cosa, niño, su frente es blanca, su espalda es negra. Ustedes ya están viendo la imagen y ya podrían tener una pista para adivinar esta adivinanza. Otra vez, adivina esta cosa, niño, su frente es blanca, su espalda es negra. Y en español diríamos, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es? El comal. Y ahí está el contexto cultural, porque si ustedes nunca han echado una tortilla al comal, pues no han de saber que una de las partes del comal tiene cal y por eso está blanca, y la parte de atrás que pega con el carbón está negra. Entonces, bueno, este libro, por ejemplo, el de las adivinanzas, pues es un libro que de manera práctica nos hace pensar en esto de la traducción y los contextos culturales de la lengua. Pero aquí hay muchas cosas todavía más interesantes, sobre todo que tienen que ver con los rezos, ¿no? Con este mundo lleno de cantos, de versos, de curaciones, de males que se viven en los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, otra de las editoriales que ha hecho cosas interesantes es esta fundación. La Fundación y la editorial Axolotl ha publicado algunos libros sobre los mitos, sobre todo que tienen que ver con lugares en la Ciudad de México. Este es un libro que se llama Coyolxauhqui, Cascabeles en el Rostro, y habla sobre pues la piedra lunar que está en el centro de nuestra Ciudad de México, ¿no? Y de una forma en la que una niña narra su relación con la luna, hablan también de este descubrimiento de la piedra lunar, de la Coyolxauhqui, ¿no? En los años 70. De esa misma editorial está también que se llama Coatlicue, ¿no? Y que de igual manera, aunque de una forma ficticia, pues también nos habla de un mito, ¿no? De una historia del altiplano central. Bueno, CEPI, por ejemplo, en el año pasado hizo también algunas publicaciones interesantes. Este está solo en español, pero es bastante interesante porque era una forma de acercar la medicina tradicional y se llama La medicina tradicional de Yuyú, y Yuyú es una abuela que habla sobre el temazcal y las hierbas, ¿no? Cómo curar también de empacho a los niños, ¿no? Usando pan puerco, cómo es que las abuelas saben, ¿no? De las plantas lo que cura, si es la flor, el tallo, las hojas, en qué cantidad. Y bueno, este es uno de los libros más bonitos que yo he visto, que ha hecho como, pues que se hablen, ¿no? Permite empezar a conversar, permite empezar a hablar de ciertas prácticas. Este libro es bastante viejito, ¿no? Este libro es de el 94. Está editado por el Fondo de Cultura Económica, tiene varios tomos. También una de las compiladoras fue Elisa Ramírez Castañeda y se llama Hijos de la Primavera, Vida y Palabras de los Indios de América. Y bueno, en este libro hacen una recopilación de muchos cuentos
muchos mitos de toda América Latina, desde mayas lacandones hasta, bueno, guaves, otomíes, todos ellos de México, pero también están de los aguaranú, guaraníes, esquimales, de la Amazonia. Es como otra, como les digo, otra ventana para entrar a ver libros, gente, historias de otros lugares. Otros libros, pues a lo mejor también viejitos, ¿no? O libros más, estos también son del 95. Estos pertenecen a los libros del Rincón, a las bibliotecas que estaban en las escuelas. Los editaba la SEP y este se llama Soy Tzotzil, Petrona de la Cruz Cruz, y es la historia, ¿no? De cómo es ser tzotzil. Y los dibujos son también de niños tzotziles y es una, pues, pequeña etnografía, ¿no? Escrita en primera persona por un niño tzotzil que nos platica cómo es su vida. De esa misma colección está que se llama Soy Huichol. Y pues de la misma manera, nada más que este sí tiene más fotografías, este es un libro escrito por Refugio González. Y bueno, en este también se ilustra y se narra la historia de un niño huichol, ¿no? De cómo son, en dibujos de ellos mismos, cómo es su comunidad, cómo son ellos, ¿no? Algunas de las prácticas que tienen que ver con la infancia y la cultura en donde ellos viven, ¿no? Y más dibujos y más narraciones de ellos, ¿no? De lo que comen, de qué animales cazan, de cuáles son sus ceremonias en Semana Santa, de lo que ellos han escuchado sobre la creación del fuego, sobre la creación del sol, sobre el lugar que tienen en su comunidad. Porque los que hablan una lengua indígena o los que viven en una comunidad indígena saben que nada está separado de ellos. Y esa es una de las enseñanzas que se aprenden desde la infancia en estas comunidades. No hay nada que está realmente disociado de uno. Todo está relacionado. Bueno, este también es un poco viejito. Este es un libro también del 93. Este lo editó CONAFE y hay varios de esta colección que se llamaban Así cuentan y juegan en el Mayab. Y pues son historias, son cuentos, son pequeñas historias que se cuentan entre los niños. Aquí están en español, ¿no? Pero la idea es de que vienen del maya, que se ha hecho un trabajo por recuperar esas historias. Y aquí vienen las grandes preguntas, ¿no? Pues sí, son historias mayas, pero están escritas en español con todo lo que eso pueda significar. Y ahí están los que empiezan a hablar de la traducción, ¿no? Y bueno, también en estos que se dice aquí, cuentan y juegan, también se incluyen juegos o canciones. Voy a agarrar del otro lado porque quería mostrarles por ahí que, por ejemplo, también el INALI empezó a hacer también libros que están solamente en lenguas indígenas y que recopilaban los juegos que juegan los niños en esas comunidades, ¿no? Los juegos, incluso hizo dibujos para mostrarnos no solo cómo lo que dicen los juegos, sino los movimientos corporales que proponen los juegos. Y cómo se juegan, así como cuando están los libros de recreación que dicen, se hace una ronda y entonces uno toma un paliacate y da la vuelta y el otro corre en dirección contraria. Bueno, pues estos libros tienen eso, tienen el dibujo de cómo se agrupan, de cómo se juega y la canción con la que se juega. Y además, este no lo tiene, pero hay otros libros de estos del INALI que tienen también los discos, ¿no? Y tienen la música.
tienen las voces de los niños jugando. Entonces este va para acá, pero bueno, es más o menos, ¿no? Para que vean que como, bueno, podríamos haberlo sistematizado, pero podríamos sistematizarlo después todos juntos, ¿no? Para ver de qué es de lo que estamos, qué es lo que hay disponible para leer en interculturalidad. Bueno, aquí está otro libro de Judy Waldman, la antropóloga, donde hace otra recopilación, pero esta vez de cuentos mayas. Y hay otros libros sobre América cuenta sus mitos, donde también se hace una recopilación de cuentos de toda América Latina. Hay también trabajos de antropólogos un poco más exhaustivos, ¿no? Por ejemplo, este enorme que se llama Antigua y Nueva Palabra. Es una antología de la literatura mesoamericana desde los tiempos precolombinos hasta el presente, nada más y nada menos que de Miguel León Portilla y R. Sorris. Y bueno, pues, estos son, y además, o sea, observen que es de los libros del rincón, de los que se supone que están en las bibliotecas escolares, que cada escuela debe de tener un libro de estos. Y bueno, aquí están palabras antiguas, como les dicen a alguno, ¿no? Poemas, rezos, literatura, cuentos, mayas, cuentos mayas. Entonces, hay un estudio grande también de los mitos, ¿no? Hay una preocupación por escribir sobre lo antiguo, pues sobre buscar las fuentes. Y eso es también algo que hay que ir pensando, ¿no? ¿Cómo sucede que las escrituras indígenas sean incipientes, pero como hay una vasta oralidad y durante mucho tiempo algunas personas han hecho también una investigación de esa oralidad? Y esa oralidad puede rastrearse, puede buscarse, no es, o sea, la oralidad, a pesar de que sí va siendo cambiante, tiene también una historia. La oralidad, eso de aquello de lo que se habla, eso que es memorable para recordarse en un cuento o en una historia, también se puede rastrear. Y bueno, ahí junto a otros, pues a un estudioso del que no podríamos dejar de hablar, que escribe, ¿no?, sobre estos mitos antiguos, está, por ejemplo, Alfredo López Austin, ¿no?, un antropólogo mexicano, y en este caso Luis Millones es otro antropólogo peruano, que hacen una compilación en este libro que se llama Los mitos y sus tiempos, sobre creencias y narraciones de Mesoamérica y los Andes. Y bueno, yo tengo aquí uno que es mi favorito. Es un poco raro, pero pues, para mí es uno de mis libros favoritos. Está escrito por Alfredo López Austin e ilustrado por Francisco Toledo y se llama nada más ni nada menos que Una vieja historia de la mierda. Y efectivamente, en este libro se habla sobre los pedos, la mierda, el tamuanchan, la tlazolteotl, cómo se cifra algo, pues algo que no tendría por qué ser tan, o sea, hablamos de la mierda como algo malo en Occidente, según unos prejuicios religiosos o del lenguaje o del bien conducirse, pero no precisamente la mierda está mal vista en todas las culturas. Es por eso que es interesante, ¿no? Mirar desde otro lugar, tener esta interculturalidad, es que es difícil la palabra, pero mirar a través de esta cercanía y alejamiento, ¿no? Puedo alejarme de mi creencia para acercarme a otra. Y nunca será lo mismo, ¿no? Siempre voy a llevarme mi historia, mi forma de vivir, mi forma de hablar, el lugar en donde yo nací, siempre lo voy a llevar. No va a ser posible que yo me convierta en otra persona, pero la interculturalidad sí es una disposición a entablar un diálogo con otros, ¿no? Y a cuestionar eso que, pues que soy yo.
Bueno, y vamos a ver de esta otra de la fila pequeña, ¿se acuerdan? De esta fila pequeña hay otras cosas que ver, por ejemplo, el cuento del tigre y el conejo. Y a estas son versiones en náhuatl y español por el mismo... Ah, no, son por diferentes traductores. También esto ha sucedido, ¿no? Hasta hace poco es que también el mismo escritor es el traductor. Y eso hace que los textos sean diferentes, ¿no? Hay quizá, no sé cómo podría decirlo, pero a mí me da la idea de que hay como una fidelidad, donde ya no hay otro que interpreta al que habla otra lengua, sino es el mismo. La misma persona construye ese discurso en su otra lengua y construye el discurso en el español. Y creo que entonces tiene una riqueza que refleja la riqueza de esa persona que puede transitar en dos lenguas distintas, en dos culturas y que es un agente intercultural. Está el caso, por ejemplo, de Mardonio Carballo, en este libro que se llama Xolo, y que incluso hay una otra disciplina en juego. Y ahí está, pues, la música de Juan Pablo Villa, ¿no? Como una disciplina más, hablando de este mundo náhuatl, de este mundo que habla de las mujeres, de los curanderos, de la comunidad, del colibrí. Ah, y esta edición además está en náhuatl, en español y en inglés. Es del sello de Pluralia, quien ha hecho una colección muy interesante, sobre todo de escritores y poetas en lenguas originarias contemporáneos, que están vivos. Otra de las editoriales o sellos editoriales que ha hecho trabajo interesante ha sido Artes de México. Este libro está editado por Artes de México y Salas de Lectura, una culta, y se llama Animalitos endemoniados en la tierra de los ñañú. Es de Jesús Salinas Pedraza. Y bueno, aquí se habla de las historias ñañú sobre los animales del monte, la ardilla, el maíz, el murciélago, el colibrí, que aquí en este caso se llama el cuento El tlachiquero del diablo. Miren por acá en unas ilustraciones, en esta ya está la narrativa gráfica, ¿no? Las editoriales han hecho un trabajo interesante por llevar las otras lenguas, aquí también está en ñañú y en español, ¿no? Por llevar a las otras lenguas a otros contextos, ¿no? A enseñárnoslos para niños, para adultos, para los interesados en las lenguas, para los interesados en las historias. Y bueno, también instituciones como el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, que empiezan a editar también textos bilingües o textos de investigación. Y bueno, hasta ahí un poquito de lo que yo tengo, pero yo estoy segura que quienes están interesados en leer en otras lenguas o escribir en otras lenguas deben de tener muchísimo más. Por eso la idea era que nos interesáramos varios y que empezáramos a decir, no, pues yo conozco este libro o yo he visto este otro, o que alguien me ayudara porque yo sé que, por ejemplo, también Samantha, otra de las talleristas de Pilares, tiene el del Mictlán y yo no lo pude encontrar hoy. Quería enseñárselos, también es un libro que está escrito en español, en náhuatl y en inglés, pero que además Samantha nos enseñó cómo usar el celular para ver las imágenes en 3D y así como unas cosas increíbles, ¿no? O sea, hay mucho trabajo que se está haciendo ahora por difundir las lenguas y sigue habiendo muchas preguntas. Pero bueno, yo espero que ustedes escriban sus preguntas ahí en el Facebook, vean el video y que compartan, ¿no? Que compartan, si no va a ser aquí en vivo, pero sí en los comentarios pueden irnos compartiendo esos textos que ustedes
pues han encontrado, ¿no? ¿Cómo es que ustedes han hecho por leer en interculturalidad? Y les voy a también, quería enseñarles, espero que nos dé tiempo, quería enseñarles el trabajo que hemos estado haciendo desde el área de interculturalidad. A ver si puedo compartirles mi pantalla. Hemos estado haciendo un trabajo que le denominamos los descargables. Los descargables son estas hojas que ustedes pueden imprimir o llenar desde sus teléfonos celulares o sus pantallas, y que la intención es de que ustedes empiecen a hacer una indagatoria sobre ustedes mismos, su familia o la comunidad de donde vienen, para que ustedes puedan contar estas historias, para que ustedes puedan no solo leer, sino también producir esas historias, que se puedan leer después. Y tenemos, por ejemplo, ya están listos los 4 descargables. Este es el del aire. Y, espérenme. ¡Ah! Este es el del aire, sigue siendo el del aire. ¡Oh! El de la tierra. El del agua. Y nos han llegado al Facebook muchas historias de sus lugares de origen, de cómo es que sus lugares de origen en algún momento fueron manantiales y ahora ya no queda nada de esos manantiales, ¿no? Precisamente mañana ya van a tener ustedes disponible el del fuego, que es el último descargable y que creo que no abrí. Aquí está. Los vamos a subir para que ustedes los vean, porque la idea de los descargables es que no solo sigamos siendo receptores de las historias, sino también nosotros creadores de las historias. Y si algunos de ustedes quieren escribir en zapoteco, en mazateco, esas historias del agua, esas historias de la tierra, esas historias del fuego, esas historias del aire, pues bienvenidas sean. Bienvenidas sean sus historias, su lengua, su forma de escribirla, o si quieren hacer audios también, ¿no? Pueden empezar a hacer audios. Todos los descargables en realidad son preguntas que se pueden hacer ustedes, ¿no? Preguntas que nos hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué canción cantaban tus ancestros alrededor del fuego? ¿No? O de las ollas humeantes de mi abuela, recuerdo, ¿no? Yo recuerdo pues los frijoles, así, creo que las cosas más deliciosas que me hacía mi abuela eran los frijoles y la sopita de pasta, cabello de ángel, siento que es mi abuela, ¿no? Y esas son las preguntas que hacemos en los descargables, ¿no? ¿Qué manantial o qué historia de la lluvia hay en tu comunidad, ¿no? ¿Cómo has desplazadote como si fueras el agua junto con tu familia, ¿no? ¿De dónde vienen, a dónde han llegado, de dónde han pasado, ¿no? O en el de la tierra, ¿no? El que dice, a ver, así era el paisaje, ¿no? A lo mejor yo no conocí el lugar de mis ancestros. Mi mamá ya nació aquí en la Ciudad de México y pues yo no conozco realmente hasta que fui hace unos años de donde son mis padres, pero no tengo una noción de haber vivido en el lugar de mis ancestros. Entonces, bueno, yo sí llenaría el espacio de el paisaje imaginario, ¿no? El lugar en el que creo que vivieron mis ancestros. Y ahí está también, por ejemplo, en el del aire, que nos preguntamos por qué lleva la brisa en tu comunidad, qué lleva el aire, ¿no? ¿A qué huele el aire? ¿Qué mueve el aire? ¿No? No en todos los lugares se mueven las mismas semillas, ni los mismos olores, ni las mismas aves. Y entonces eso hace que la tierra, que el lugar, que nuestra comunidad huela de una forma distinta y suene de una forma distinta. Y eso es lo que preguntamos en los descargables, eso es lo que queremos o pretendemos que nos compartan sus propias historias, ¿no? Para leernos entre todos.
Y bueno, antes de terminar, porque ya estamos llegando hasta el final, vamos a ver un video antes de que les cuente una historia. Ah, ok. Ahora sí, ahí va. Hablemos de la milpa. Lo primero que debemos tener muy claro es que la milpa no es solo el cultivo de maíz. La milpa es mucho más y tiene una enorme importancia biológica y cultural. La milpa es un policultivo, lo que quiere decir que en ella conviven diferentes plantas y se complementan unas a otras. Además del maíz está la calabaza y el frijol, que se conocen como la tríada prehispánica. Y si agregamos un cuarto elemento, el chile, tenemos la base de la alimentación mexicana. Pensemos en la milpa en 3 niveles. Desde la tierra hasta el cielo, primero está la calabaza, que es una planta rastrera y sus hojas que son tan anchas permiten conservar la humedad de los suelos y evitan la evaporación. Luego en la parte media está el frijol, que se enreda en las cañas del maíz que le sirven de apoyo y a cambio fija el nitrógeno en el suelo para beneficio de la milpa. Solo algunos cultivos de la gran variedad que podemos encontrar en el sistema milpa son la haba, el cacahuate, el amaranto, muchas plantas medicinales y se pueden aprovechar una enorme variedad de quelites, que son todas aquellas plantas tiernas comestibles y que forman parte de la alimentación tradicional. Además de proveernos de alimentos, de la milpa obtenemos semillas para volver a sembrar, forraje para los animales y materia prima para artesanías e incluso manjares como el huitlacoche. Por si fuera poco, en torno a ella se desarrollan muy importantes manifestaciones culturales, como la bendición de las semillas, la petición de la lluvia y las deliciosas elotizas, que son una celebración que marca la época de cosechas y en la que se convida a todas las personas que trabajaron en ella y amigos para que puedan disfrutar de su esfuerzo y bendecir la cosecha. El sistema milpa está presente en todo México. Desde el norte hasta el sur se sigue sembrando la milpa, pero cada grupo y comunidad lo hace de una forma propia. Esta diversidad también se expresa en las más de 60 variedades de maíz que hay en nuestro país, alrededor de 50 especies de frijol, aproximadamente 50 tipos de chiles y cerca de 500 especies de quelites. Sí, la milpa es toda diversidad. Bueno, le damos la bienvenida a Samantha, quien ya se integró. A ver si ahorita que terminemos de este segmento nos quiere compartir algo. Bueno, yo quiero compartirles esta historia, ya que acabamos de ver este video de la milpa hecho por otra de nuestras compañeras de interculturalidad, Brenda. Y este libro es un libro bilingüe también, está en celtal y en español. La versión es de Ignacio Pla, las ilustraciones de Jazmín Velasco, está editado por La Caja de Cerillos y el título del libro es De cómo se perdió y recuperó el maíz. Y voy a hacer una lectura en voz alta del texto. Dice así: hubo un tiempo en que no hubo maíz. Los que habían nacido al maíz, los dioses primeros, los verdaderos, le dijeron a los hombres que si no sabían cuidar y trabajar su alimento, se los iban a quitar. Así que, ¿qué creen que pasó? Pues que a los que les dieron el alimento, pues no lo cuidaron. Así es que un día, pues se los quitaron. Recogieron entonces los dioses todos los diferentes tipos de semillas de maíz y diciendo y haciendo, juntaron todas las semillas y las guardaron en una cueva, adentro de un cerro, para que nadie pudiera sacarlas. Los hombres y las mujeres estaban desesperados. Sin maíz, se decían, no se puede vivir. Es nuestra alimentación, es nuestra base. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a alimentar a los animales? ¿Qué semilla vamos a sembrar? La situación era grave. Sin maíz se iban a morir. Así que decidieron hacer una asamblea para verse sus rostros y escuchar su palabra. Y cuando se reunieron para hablar, acordaron encontrar a alguien que les ayudara a recuperar el maíz.
Así fue que pensaron en el pájaro carpintero, pues tiene un pico muy fuerte, capaz de hacer un hueco en los árboles de la selva, allí donde hace su nido, donde vive. Llamaron al pájaro carpintero para que les ayudara, y él les dijo que sí. Entonces lo mandaron al cerro para que con su pico hiciera un agujero ahí donde les habían escondido el maíz. Pero la piedra era tan fuerte y la tierra del cerro tan dura que el pájaro apenas logró hacer un pequeñísimo agujero por donde no cabía ni medio grano de maíz. Y así fue que pensaron en la hormiga negra, pues es chiquita y sube y va por todos lados cargando cosas. Llamaron entonces a la hormiga negra para que les ayudara y ella les dijo que sí. Entonces le pidieron que entrara por el agujerito el que había hecho el pájaro carpintero para traer el maíz. Pero los granos de maíz eran más grandes que la hormiga negra. Y la verdad es que la hormiga no los podía cargar. Así que solo pudo sacar polvito de maíz. Pero ese no sirve para sembrar. Así fue que llamaron otra vez al pájaro carpintero para que lo intentara de nuevo. Y el pájaro estuvo con su pico perforando una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, hasta que logró hacer un poquito más grande el agujero. Por ese agujero se dijeron los hombres y las mujeres, la que sí cabe, la que sí puede cargar hasta más cosas más grandes que ella misma, es la hormiga arriera. Así es que fueron hasta ella y le dijeron, te toca. La arriera se metió por el agujero y estuvo sacando uno a uno los granos de maíz, hasta que granos más granos logró sacarlos todos. Por eso los dioses, como lección, le amarraron la panza a la hormiga arriera. Por eso es que si ustedes ven a una hormiga arriera, tiene la cintura chiquita y parece que le va a reventar. Fue así como la hormiga arriera salvó a la humanidad, a los hombres, a las mujeres, quienes aprendieron a cuidar y trabajar el maíz, su sustento, para que nunca más se los fueran a quitar. Y bueno, es así como la intención de esta charla era pensar si podemos leer en interculturalidad y a partir de la lectura asomarnos a otras formas de vida. Y bueno, pues no sé si Samantha quiera decirnos algo. Hola, muy buenas tardes, me da gusto saludarlas. Y pues sí, nada más como un breve comentario final, pues tengamos en cuenta, ¿no?, que muchas de estas lenguas son las que permean el mundo de todas estas comunidades y de estos pueblos. Entonces, una forma de dialogar desde esta interculturalidad es conocer la vasta tradición oral de estos pueblos y cómo a través de las palabras ellos perciben el mundo. Porque muchas veces este proceso de discriminación se da porque no conocemos, ¿no?, estas formas de pensar, estas formas de nombrar. Y justamente mediante las palabras es que ellos están nombrando. Y pues este también es un ejercicio muy bonito, ¿no?, porque no solo leemos lo que son letras, leemos imágenes. Entonces, cuando estemos enfrente de un libro bilingüe, pues podemos leer ese código que no es el de nosotros, aunque no lo entendamos, pero también es una forma, ¿no?, de mirar la escritura que se está produciendo en los pueblos indígenas. Y bueno, pues me gustó mucho la historia y también cómo la leíste. Muchas felicidades. Gracias, Samantha. Y pues sí, la idea es pues seguirnos preguntando, ¿no? Seguir acercándonos con esta curiosidad y con este anhelo de
pues ver al otro, a lo que decíamos antes, ¿no? En la interculturalidad como una apuesta, como un movimiento hacia ver al otro que creemos diferente en un principio, pero que tal vez no lo sea tanto, ¿no? Y la pregunta que yo dejaría es, ¿dónde están los textos en los pueblos indígenas? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué se está escribiendo? ¿Cómo se está escribiendo? Efectivamente, como decía Samantha, la palabra de los pueblos indígenas no está en los textos nada más, está en muchos registros, está en su música, está en su danza, está en cómo elaboran sus pinturas, está en sus bordados, está en su forma de interactuar con la naturaleza, en su forma de recibir a un ser humano en esta tierra, en su forma de despedir a sus muertos. Ahí está la palabra de los indígenas. Y pues la lectura entonces no acabaría con nuestro acercamiento hacia ellos, pero pues tal vez sí sea una pequeña ventana, ¿no? Yo me acuerdo como, me pongo a pensar en un juego que decía Gianni Rodari, ¿no? ¿Qué tal que un día las puertas ya no sirven para entrar? Tenemos, por ejemplo, las ventanas para entrar a nuestra casa. Y así se me ocurre, a veces, lamentablemente, las condiciones que se les han impuesto a los pueblos indígenas nos impiden pasar por las puertas, pero puede ser que podamos seguir filtrándonos por las ventanas, ¿no? No sé, se me ocurre eso, pero ojalá y ustedes también puedan comentarnos, hacernos comentarios y nosotros vamos a estar al pendiente para que podamos seguir creciendo estas conversaciones. Así es que muchas gracias, Samantha, por estar con nosotros. Dinos recuérdanos en qué pilares estás trabajando. Ahorita, bueno, estoy trabajando en el Pilar Estasqueña y muy cerca de ahí se encuentra Comunidad Mazahua de San Felipe y de Michoacán. Ah, muy bien. Muy bien, para que también podamos seguirte buscando en lo que estás haciendo, que siempre ha sido muy interesante lo que nos llevas, lo que nos muestras y lo que nos ayudas a pensar. Muchísimas gracias a ti, Mar. Bueno, pues gracias a todos. Este fue nuestra participación de Pilares a leer en interculturalidad. Chao. Gracias. Bye.